se pueden utilizar tanto las gasometrías arteriales o venosas. Es decir, que no es necesario estar haciéndole gasometrías arteriales a un paciente con una cetoacidosis diabética para tú poder hacer un diagnóstico en cuanto a la gasometría a nivel de acidosis metabólica. Funciona perfectamente igual lo que es la gasometría arterial a la que es la gasometría venosa. Aquí la primera hora es sumamente importante y eso creo que se les quede claro a todos. La primera hora es de hidratación. Nada de que le vamos a empezar reposición de potasio, no le vamos a empezar infusión de insulina. ¿Por qué razón? Porque eso se va modificando en cuanto al nivel de hidratación que tú le estés administrando a tu paciente. La siguiente pregunta importante es, ¿qué solución es la inicial? ¿Cuál y cuánto? Bueno, aquí depende mucho de qué guía te estés basando o si estás leyendo algún artículo de alguna revista de medicina crítica o de reanimación en pacientes en urgencias o en terapia intensiva. Vamos a hablar prácticamente de dos guías, la que es la americana y la de Reino Unido, la UK. ¿Por qué razón? Porque son las dos que han estado más comprobadas y prácticamente la tasa de éxito de estas dos guías es prácticamente la misma. Según la ADA, la primera hora, el tipo de solución que vas a utilizar es salina al 0.9% y va a la cantidad de 1000 a 1500 cc la primera hora, o pasar o administrar un bolo que va de 15 a 20 cc por kilogramo hora. Y la de Reino Unido, esa sí es más tajante. Esa va de 1000 cc de solución salina. Entonces, ¿cuál es la solución ideal en la primera hora? Siempre va a ganar la solución salina. Y más que nada en estas dos guías, precisamente porque la reanimación hídrica te la marca estas dos guías con este tipo de solución. Ahora, es importante recordar que no solo es 1 litro el déficit que tiene. Es importante también recordar que un paciente con una cetoacidosis diabética, independientemente del grado, va a tener un déficit de agua de aproximadamente 6 litros, independientemente del estado clínico que tenga. Siguiente diapositiva nos habla de que hay 3 cosas de suma importancia en el manejo o para iniciar el manejo de una cetoacidosis diabética. 1, el tipo de solución que vamos a utilizar. 2, el nivel sérico de potasio. Y 3, la insulina que vamos a utilizar. Ahora, vamos a ver qué tipo de solución. Bueno, esa es una pregunta que va más que nada dirigida para los R2. No la vayan a contestar ahorita, vamos a ir apuntando para ver qué tipo de soluciones sugieren ustedes o si tienen algún otro tipo de artículo que contradiga lo que voy a decir, ¿verdad? Porque no todo lo que uno mencione es una cosa absoluta. Se utiliza más la solución salina al 0.9%, la solución Harman o, en este caso, el Ringer lactato. Estas son 3 soluciones que han ido dándonos, perdón por la palabra, pero en la madre en cuanto a los tratamientos de cetoacidosis diabética, precisamente porque no se ponen tan de acuerdo en qué tipo de solución es la mejor. Sin embargo, ¿qué solución es la indicada? Bueno, la de la guía de Reino Unido, prácticamente aquí lo que hace es una comparación entre lo que es la solución salina al 0.9% versus Harman. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Prácticamente las ventajas de la solución salina al 0.9% nos menciona que una de las principales ventajas es que este tipo de solución ya está lista para poder mezclarse con lo que es el potasio. Y una de las principales desventajas es que los volúmenes grandes, y esa fue una pregunta, más bien una tarea que se les dejó y nadie me supo decir, arriba de qué tipo o qué cantidad de mililitros o litros se requieren para poder producir una acidosis hiperclorémica. Lo otro es que pueden generar, por la misma situación del cloruro de sodio, una vasoconstricción arterial de la arteria renal, obviamente, y esto va a generar o lesión renal aguda o disminución de la uresis. Las otras cuestiones aquí en cuanto a la Harman nos habla de que es una solución hiperclorémica, sin embargo, tiene más, se considera como una solución balanceada. Las desventajas es que esta cuestión no se puede utilizar prácticamente con potasio, es decir, que en algunos tipos de pacientes, o en la gran mayoría, no se puede mezclar potasio, no se puede hacer una reposición, de potasio con una solución Harman. ¿Por qué razón? Porque todavía no ha sido probada la efectividad de mezclar potasio con solución Harman. Y si ustedes recordarán en la diapositiva anterior, 2 diapositivas anteriores, prácticamente 3 cosas tenemos que tener en cuenta. La solución que vamos a utilizar, los niveles séricos de potasio y la insulina también. Ahora, ¿en qué concluyó este artículo en cuanto a la solución 0.9 al Harman? Nos menciona que la solución recomendada en este tipo de pacientes con cetoacidosis diabética siempre va a ser la solución salina al 0.9%. Y, sin embargo, se siguen haciendo estudios para poder valorar si se puede cambiar de solución o se puede utilizar alguna otra cuestión. Bueno, hay artículos también de revisión en la cuales se manejan qué tipo de fluidoterapia o más bien cristaloide se tiene que utilizar en las emergencias hiperglicémicas.
En este artículo prácticamente nos menciona que no hay un tipo de cristaloide que se pueda preferir sobre el otro, sin embargo, se tiene que reanimar al paciente, independientemente si utiliza solución Harman, Ringer lactato o la solución salina al 0.9%. En este artículo del New England, en el cual nos habla sobre paciente crítico en cuanto a la resucitación de fluidos, prácticamente te dice, escoge el tipo de solución en base a la patología y comorbilidad del paciente. Obviamente, en este caso, tenemos que considerar prácticamente todo, tanto la osmolaridad como el tipo de solución que se le va a poner, porque no toda la solución que se infunde en un paciente se va a quedar en el espacio vascular. Hay un porcentaje que van a investigar ustedes que se tiene, más bien que se va a fugar independientemente de lo que uno haga. Lo otro es que es importante considerar el tipo de solución, la dosis de la solución, la indicación que tiene, las contraindicaciones y los potenciales tóxicos. Ya lo que había mencionado el doctor Edgar en la clase, en la sesión pasada, y muy importante, lo que es el costo y la disponibilidad de este tipo de solución. Líquidos de mantenimiento. Obviamente ya tenemos en la primera hora reanimado al paciente y hay que dejarle una solución de base. Según la guiada, aquí el volumen que te recomienda, obviamente tienes que valorar las comorbilidades del paciente porque no es lo mismo reanimar a un paciente con enfermedad renal crónica, a un paciente sano, o a un paciente con falla cardíaca aguda, a un paciente sano. En este caso, el volumen recomendado por la ADA es de 250 a 500 cc por hora de solución salina al 0.9% o en caso de que tenga el paciente hipernatremia o la solución esté normal, solución salina al 0.45%. Ya les habían dejado una tarea de cómo se prepara una solución salina al 0.45%. Prácticamente agarras 500 cc de la solución salina al 0.9 y lo mezclas con 500 cc de agua inyectable. Y en cuanto a la guía de Reino Unido, prácticamente aquí no te dice un volumen recomendado o un volumen específico como tal. Sin embargo, no recomiendan el uso de la solución salina al 0.45% y sí recomiendan el uso de la solución salina al 0.9%. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre este tema de manejo hídrico en este tipo de pacientes. Entonces nos vamos a quedar guiada, solución salina al 0.9% si el paciente tiene hiponatremia, o solución salina al 0.45 si el sodio está normal o si tiene hipernatremia. Y la guía de Reino Unido te va a decir solución salina al 0.9% independientemente de lo que digan todos los demás. Siguiente valor o cuestión crítica, que es el nivel de potasio sérico. Aquí prácticamente la ADA te recomienda que si tú tienes un paciente que tenga los niveles séricos de potasio normal, vas a poder agregar de 20 a 30 equivalentes de KCl por cada litro de solución que tú vas a infundir. Lo otro es que si tu potasio es arriba de 5.2, no se requiere administrar al paciente KCl. Tu objetivo en este tipo de pacientes con cetoacidosis diabética, según la guiada, es mantener tu potasio a niveles séricos entre 4 y 5 equivalentes por litro. Y si tu potasio sérico es, o tu control, no tiene que ser el inicial, se tiene que valorar también los controles, es menor a 3.3, si es inicial, no se inicia la infusión de insulina, o si es de control, se tiene que suspender la infusión de insulina y administrar una carga de 10 a 20 equivalentes de potasio hasta conseguir un nivel sérico arriba de 3.3. Y la de Reino Unido te dice, independientemente de todo, administrar 40 equivalentes de KCl por cada litro de la solución. Y aquí tu potasio prácticamente basal es igual. El objetivo es de 4 a 5 equivalentes por litro. Y sugiere revalorar la terapéutica si se encuentra con un valor de potasio menor a 3.5. Prácticamente, y para que entendamos qué dice cada guía, la ADA siempre va a ser más sutil, más delicada, y la de UK avienta las cosas como son y dice es esto y se fregó. Entonces, prácticamente son valores o son manejos o muy rudimentarios o muy delicados como la cuestión de la guía de la... Lo otro es la insulina, y esa es una pregunta que también les hice a los R2 en la sesión y que creo que nadie me pudo responder de manera correcta en las tareas que se les dejó. La ADA te menciona un bolo inicial de 0.1 unidades por kilogramo, y esto es muy importante. Lo seguido después de esto es una infusión de 0.1 unidades por kilogramo, pero de peso corregido. Esto es algo que no se realiza en la sala, pero se tendría que realizar. Y si el peso no es corregido, en este caso, te maneja una dosis de insulina para infusión de 0.14. Entonces es importante, ¿por qué razón? Porque la ADA sí te considera el bolo inicial y de peso corregido a 0.1 y el peso no corregido a 0.14 unidades por kilogramo. Y la de Reino Unido prácticamente te dice no bolo y dosis inicial de 0.1 y seguir así hasta que resuelva la cetoacidosis diabética. Entonces prácticamente recordemos otra vez, bolo inicial, la ADA, seguido de 0.1 si tiene el peso corregido,
o 0.14 unidades en caso de que no tengas el peso corregido. Y la de Reino Unido te dice 0.1 y no recomienda el bol. Ajustes en cuanto a los niveles séricos de glucosa, y esto va encaminado a el tipo de solución y a los niveles, o más bien a la cantidad de insulina que tú vas a pasar por vía intravenosa. Prácticamente aquí te habla de dos cuestiones: los líquidos de mantenimiento. La guía de la ADA te menciona que si la glucosa ya es menor a 200 miligramos por decilitro, hay que agregar en técnica en Y solución glucosada al 5% hasta resolver la acidosis. No te dice que le suspendas la infusión de insulina, no te dice que le bajes a 1 porque eso no sirve para nada. Te dice que en técnica en Y agregues glucosada al 5%. Y la guía de Reino Unido, como les dije que es aquí la tosca, te habla de que si la solución, más bien la glucosa es menor a 250, en técnica Y agregues glucosada al 10% hasta resolver la acidosis. Ese es un tema o un punto muy controversial en cuanto a la solución glucosada al 5% y al 10%. ¿Por qué razón? Porque prácticamente la solución glucosada al 5% obviamente tiene menor concentración de glucosa y la solución glucosada al 10% obviamente tiene más concentración. Sin embargo, los dos estudios a nivel comparativo, o sea, hay artículos que te demuestran que prácticamente se resuelven igual. Sin embargo, con la solución glucosada al 10% tienes más riesgo de generar hiperglicemias en los pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de solución glucosada al 10% o al 5%. Las dos se pueden utilizar igual. Sin embargo, en los pacientes que utilizan la solución glucosada al 10%, tienes que vigilar de manera más estrecha los niveles séricos de glucosa. Lo otro, en cuanto a la insulina, la guía ADA te dice que si la glucosa en un tratamiento inicial no baja de 50 a 75 miligramos por decilitro, si tú tienes una infusión inicial con el peso corregido de 0.1, tienes que subir, ahí me falló, era 0.14, y hasta obtener la disminución deseada, que son los 50 a 75 miligramos por decilitro. Y una vez que se tenga un valor de glucosa menor a 200, hay que disminuir de 0.02 a 0.05 para mantener una meta de glucosa que va desde 150 a 200 miligramos por decilitro. Lo que hacemos en la sala prácticamente, si le está pasando a 6, obviamente, si la paciente pesa 60 y estamos calculando 0.1, estamos diciendo que está pasando 0.1, y cuando tiene criterio de resolución por glucosa, que son los 200 miligramos, le bajamos a la mitad. ¿Por qué razón? Porque ahí le estaríamos administrando 0.05 unidades por kilogramo. Lo otro es que la guía de Reino Unido te dice que si el beta-hidroxibutirato no disminuye aproximadamente de 5.2 miligramos por hora, tienes que aumentar la infusión de insulina a 1 unidad. Lo otro es que el beta-hidroxi, en la guía de Reino Unido, el bicarbonato, si no aumenta 3 mini-equivalentes por litro por hora, tienes que igual aumentar 1 unidad. Y si la glucosa no disminuye de 50 miligramos por decilitro hora, también tienes que aumentar 1 unidad por hora. Y aquí no se recomienda, y esto es muy importante en cuanto al tratamiento de insulina en base a la guía de Reino Unido, que no se recomienda ajustar la dosis de la insulina. Y es por eso, por lo cual la guía de Reino Unido te dice que tú agregues una solución glucosada al 10% para poder solventar o amortiguar esos cuadros de hipoglicemia que puede generar el paciente. Entonces, meta según la ADA, tiene que disminuir la glucosa de 50 a 75%. Y la de Reino Unido te dice que tiene que disminuir el beta-hidroxibutirato, tiene que aumentar el bicarbonato y tiene que disminuir la glucosa. Prácticamente la guiada se puede administrar o se puede aplicar más en países como el de nosotros, porque no tenemos niveles de beta-hidroxibutirato. Y en otros países que son de primer mundo, obviamente sí los tienen. Ahora es importante también recordar que en cuanto se tenga criterios de resolución por glucosa por la guiada que es menor a 200, hay que disminuir la infusión de insulina de 0.02 a 0.05. Y obviamente agregar la solución glucosada al 5%, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Y la de Reino Unido te dice no, sigues con la misma infusión de insulina, pero le agregas glucosada al 10%. El bicarbonato, y ese es un tema del diablo y es muy controversial porque no todos los pacientes son candidatos, y incluso los pacientes que son candidatos y se le administran, no todos responden de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque el bicarbonato, como les había dejado en la tarea Mauricio, tiene efectos que son positivos y muchos que son negativos. Entonces, muchas veces nos resulta más contraproducente administrar bicarbonato sódico. Ahora vamos a ver lo que nos informan estas guías, tanto como la ADA como la de Reino Unido. Prácticamente, en cuanto a nivel de bicarbonato, la guía ADA te dice solo se recomienda administrar bicarbonato si tu pH es menor a 6.9.
¿Y cómo te recomienda? Agregar 100 mil equivalentes para 2 horas. O sea que se administran los 100 mil equivalentes para 2 horas y de ahí se tiene que revalorar al paciente. ¿Por qué razón? Porque tienes que mantener monitorizado tanto los niveles de sodio como los de bicarbonato y tu pH también. El asunto con esto es que los pacientes que son tratados de manera inapropiada con niveles mayores a 100 mil equivalentes pueden volver a desencadenarte acidosis refractarias. Para que tú resuelvas una acidosis refractaria en una cetoacidosis diabética es muy complicado e incluso hay artículos que te mencionan que de las 2 a 24 horas que tú tienes para resolver una cetoacidosis se transforman en 72 horas. Y aquí estoy más a favor de la guía de Reino Unido porque te dice, no se recomienda bajo ninguna circunstancia esta administración de bicarbonato. ¿Por qué? Porque ellos tienen más en cuenta todas las complicaciones que tiene el uso de bicarbonato en cualquier tipo de paciente. Cumpliendo criterios de resolución, ¿qué se hace? Ahora es importante recordar cuáles son los criterios de resolución en base a estos dos tipos de guías. Uno te dice que es la glucosa menor a 200, que es la guía ADA, más cualquiera de los siguientes. Es el bicarbonato mayor a 15, el pH mayor a 7.3 y que el anion gap esté menor a 12. Aquí vuelve a salir a relucir lo que es el anion gap. Hay que tener bien en cuenta lo que es el anion gap. Y la de Reino Unido te dice arriba de 7.3 el pH y que las cetonas a nivel sérico estén menor a 6.2. Y aquí en este caso el bicarbonato no se toma como una cuestión de criterio de resolución. ¿Por qué razón? Porque también tienen en cuenta que la acidosis hiperclorémica puede hacer que los niveles de bicarbonato estén alterados por el tipo de solución en la cual se reanima. Entonces, una vez que tenemos criterios de resolución, ¿qué es lo que sigue? Cálculo de insulinas basales. Y eso es muy importante porque si no hacemos este punto de manera adecuada, todo lo que hicimos en las horas previas no sirve de nada. La guiada te menciona que tu valor inicial va de 0.5 a 0.7 unidades kilogramo día. Obviamente ese es un tipo de insulina que tenemos ahí en el hospital que es la NPH. Eso tienen que checar ustedes qué tipo de insulinas hay, cómo se administran y cómo funcionan. Pero en este caso la guía te recomienda de 0.5 a 0.7 unidades por kilogramo día y la vas a dividir en 3. De las 3, 2 tercios se van a aplicar en AM y 1 tercio en PM. Eso tiene motivo de ser por las cuales a nivel fisiológico hay valores de insulina que se secretan de forma natural más en el transcurso de la madrugada y puedes desencadenar hipoglicemias en los pacientes. Y es por eso que los pacientes diabéticos te llegan con hipoglicemias a partir de las 3, 4 de la mañana. Lo otro es que también se recomienda 50% basal y el otro 50% pre desayuno, comida y cena. Es decir, que si le tocaban 20 unidades de insulina, te recomienda que le agregues 10 en la mañana y que las otras 10 unidades las dividas entre antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. En cambio, la guía de Reino Unido te dice que eso, insulina en el pH o glargina. Aquí la dosis va de 0.25 a 0.3 unidades kilogramo y si no tenía tratamiento previo. Sin embargo, aquí sí es muy importante entender que la guía de Reino Unido se acepta más en este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque te dice que si ya tenía una insulina basal, hay que continuar con la misma dosis. Ha pasado casos en cuales los pacientes tienen criterio de solución, uno les calcula la insulina NPH, se las administra como te dio el resultado. Sin embargo, el paciente vuelve a hacer cetoacidosis. ¿Por qué razón? Porque el paciente ya está habituado a una dosis de insulina basal. Por lo tanto, si le tocan 30 y tú divides 20 en la mañana y 10 en la noche y el paciente utilizaba 30 y 30, tú vas a tener que iniciar su insulina NPH igual que la utilizaba antes, es decir, 30 unidades en AM y 30 unidades en PM. Lo otro, ¿cómo y cuándo se retira la infusión de insulina por vía intravenosa? Y esto es muy importante porque aquí erramos muchos y más cuando estamos iniciando con ese tema de manejo y seguimiento de un paciente con cetosis diabética. Pero prácticamente lo que se tiene que hacer es administrar su insulina NPH con su dosis correspondiente, ya sea la basal o la que el paciente ya utilizaba. Y posterior a que tú administres la insulina basal, tú tienes que darle de comer al paciente. Obviamente, si la condición clínica del paciente lo permite, se le da de comer. Posterior a 2 horas de que tú apliques la insulina NPH correspondiente, tienes que suspender la infusión. Y lo que vas a hacer aquí es continuar con su insulina basal, es decir, la NPH o la glargina, más el esquema de insulina de acción rápida. Hay guías que te dicen que tienes que tomarle controles a las 6 horas o a las 2 horas después de que tú suspendes la infusión de insulina para tú valorar que el paciente no haya vuelto a recaer en una cuestión de una cetosis diabética y más en aquellos pacientes que fueron tratados con el empleo de bicarbonato. Entonces, recordar, se aplica NPH, se da de comer 2 horas después de que aplicas NPH,
Se suspende la infusión de insulina y continúas con su insulina basal y con el esquema de insulina de acción rápida. Puntos controversiales en cuanto al manejo de la cetoacidosis diabética. Eso es algo que estuve buscando en todas las guías y en artículos viejitos y nuevos para poder armarle este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuándo se toman los laboratorios? Dependiendo de dónde lo lean, pero es válido tomar prácticamente 3 tipos de laboratorios, lo que son la química sanguínea, los electrolitos séricos, una gasometría venosa o arterial, usualmente cada 2 a 4 horas. Lo otro, cada cuánto se toma un dextroxis en la cetosis diabética. Tanto la guía de la ADA como la de Reino Unido te recomiendan cada hora, es decir, cada 60 minutos, para tú hacer ajustes en base a la insulina y prevenir lo que son las hipoglicemias. Ahora, siguiente cuestión importante, ¿se debe de reponer fosfato? Esa es una pregunta que 2 guías se las plantean. Prácticamente la ADA te dice solo si tienes síntomas de un síndrome anémico o que tenga disfunción miocárdica o que el fosfato sea menor a 0.3 milimoles por litro, se tienen que agregar la solución de base de 20 a 30 milimoles de fosfato. Y la guía de Reino Unido te dice que no se le agrega, salvo si el paciente tiene síntomas respiratorios o que presente debilidad muscular. Siguiente cuestión es que, ¿qué se hace si un paciente presenta hipoglicemia y aún no cumple criterios de resolución? Y este tema es muy sensible y muy importante. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde usualmente la regamos y hacemos que el paciente estar o ir de manera apropiada en cuanto a los niveles de glucosa y la infusión de insulina nos haga otra hiperglicemia o nos haga la cetoacidosis diabética otra vez. Hay artículos que prácticamente no te dicen nada. Tuve que buscar cerca de 3 artículos para poder encontrar la respuesta aquí y solo uno menciona que se trata con bolos de solución glucosada al 10% con 20 cc. Es decir, que si el paciente tiene un nivel sérico de glucosa menor a 90, que es en un paciente diabético que se considera como hipoglicemia, y te está dando datos o más bien, datos de neuroglucopenia, tú le vas a administrar 20 cc de solución glucosada al 10%. Sin embargo, si tu paciente no responde, puedes agregar otros 20 cc de solución glucosada al 10% para poder valorar el estado neurológico y los niveles basales de glucosa. Y esto con el fin de mantener tu glucosa entre los niveles de 150 a 200 que te menciona la guía de la ADA. Ahora, nunca y por ningún motivo, y esto tienen que tenerlo bien en claro, se disminuye la infusión de insulina o se suspende, salvo que cumpla criterios de resolución por glucosa sérica, gasometría venosa o que tenga alteración en el nivel de potasio. Pero es importante recordar porque hay muchas personas, no voy a mencionar nombres, que agregan, o más bien que el paciente está hipoglicemia y le ponen un dextrocon. Eso está completamente contraindicado porque así no rompes el ciclo vicioso de lo que es la cetonemia de la cetonemia que te genera la acidosis, o que le disminuyen la infusión de insulina a 1 cc por hora, que prácticamente eso no nos sirve de nada. Entonces es importante recordar, si un paciente está hipoglicemia y más con síntomas de neuroglucopenia, solución glucosada al 10%, 20 cc, hasta que remite la sintomatología. Obviamente tienes que administrar eso y revalorar tanto los niveles séricos como el estado neurológico de tu paciente. Lo otro, ¿cuándo puede comer un paciente? Aquí prácticamente todas las guías te dicen, hasta que tú resuelves la cetoacidosis diabética y le vas a hacer el cambio de infusión de insulina a la insulina basal y el esquema de insulina de acción rápida, es cuando tu paciente puede comer, antes no. ¿Por qué razón? Porque si tú le das de comer a un paciente con cetoacidosis antes de que cumpla criterios de resolución, obviamente va a ser más hiperglicemia, vas a tener mayor dificultad para controlar los niveles basales de glucosa y la infusión de insulina. Por lo tanto, un paciente con cetoacidosis diabética únicamente va a comer hasta cumplir criterios de resolución. Ahora, un paciente puede tomar agua o agua simple, como mencionan. La única guía que te recomienda esto, más bien que habla sobre ese tema, es la ADA. Y te dice que es únicamente en una cetoacidosis diabética leve y que clínicamente puede hacerlo. Prácticamente te menciona que ningún otro tipo de cetoacidosis diabética, es decir, moderada y severa, y la guía de Reino Unido te dice tampoco que no. La reanimación tiene que ser por vía intravenosa, pero la única que sí te menciona que el paciente pueda consumir únicamente agua es la guía de la ADA. Lo otro, puede haber cetoacidosis diabética si los niveles de glucosa están por debajo de 200, que es lo que estábamos mencionando, sí. Hasta ese ratito con Patti, con el doctor Mauricio, y sí, eso se llama cetoacidosis diabética euglicémica. Aquí prácticamente tenemos que tener en cuenta que tiene que tener acidosis, tiene que tener disminución del bicarbonato, del pH, y si se tienen en cuenta los niveles de beta-hidroxibutirato, pero aquí es algo muy importante, el anion gap. Ahora, tienen que ingresar los pacientes con cetoacidosis diabética a UCIA. Todo paciente con CAT moderada severa tienen que estar valorados por UCIA.
porque la mayoría de esos pacientes se tienen que hacer controles estrictos de líquidos, controles estrictos de electrolitos, y pues obviamente en una terapia intensiva es un poquito más fácil tener estas cuestiones más controladas. Entonces, todo paciente con cetosis diabética moderada severa tienen que tener una valoración por UCIA. Y las guías te dicen que sí, que todo paciente con una cetosis diabética moderada tiene que estar, a partir de moderada, tiene que estar en tratamiento en lo que es la terapia intensiva. Lo otro, si el paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿cómo saber si tiene cetosis diabética? Aquí el anion gap tiene que estar por arriba de, y eso es algo que vamos a platicar ahorita en un artículo que les tengo aquí. Y lo otro es tromboprofilaxis. Muchos mencionan, y han sido dudas tanto de R2 como R1, ¿se les deja enoxaparina como tromboprofilaxis? Y la respuesta correcta es sí. ¿Por qué? Es un estado proinflamatorio que obviamente nos va a generar alteración o daño endotelial, que esto a su vez va a activar la cascada de coagulación, y es un estado protrombótico, tanto por el daño endotelial como las cuestiones de las interleucinas que van a hacer un daño a nivel sistémico, y eso puede generar que el paciente tenga susceptibilidad de hacer un estado protrombótico. Ahora, si el paciente no tiene una contraindicación, se le tiene que dar lo que es enoxaparina o la perina que se tenga en ese momento indicado. Ahora, como mencionamos al principio de las diapositivas de Patty, es importante tratar la causa del aceto, ya sea la transgresión dietética, los niveles de insulina al momento de resolver, o un gran porcentaje en estos casos es por algún tipo de infección. Obviamente, si tú no tratas la infección, si es un paciente que está haciendo cetosis diabética por un cuadro infeccioso, por más que le pongan los niveles de insulina adecuados, por más que cumplas bien los protocolos, nunca se le va a quitar. ¿Por qué razón? Por toda la fisiopatología que desencadena cualquier tipo de infección. Entonces, lo importante aquí es tratar lo que generó la causa de la cetosis diabética. Siguiente, es lo que les mencionaba. Aquí vamos a ver lo que es el paciente con cetosis diabética en enfermedad renal crónica. En este tipo de artículo, más bien nos habla de pacientes con hemodiálisis. Aquí es un tema muy controversial porque, pues, obviamente, todos los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener siempre acidosis metabólica. Ahora, ¿cuándo hacer un diagnóstico de una cetosis diabética en un paciente con enfermedad renal crónica? Este artículo resolvió mi duda y prácticamente es el único que he encontrado en cuanto a ese tipo de duda que surge. Aquí lo que te menciona es que el anion gap tiene que estar de ley por arriba de 20 y en este tipo de casos, independientemente de los niveles que tenga de pH y de bicarbonato, si el anion gap está arriba de 20 ya es un diagnóstico de cetoacidosis diabética severa, porque como mencionaba el doctor Edgar en la sesión pasada, el anion gap, obviamente, uno de los factores que lo elevan o que lo aumentan es los cuerpos cetónicos, en este caso el beta-hidroxibutirato. Así que si tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, con un anion gap arriba de 20 miliequivalentes por litro, ya se puede considerar un diagnóstico de una cetosis diabética. Ahora, el tema de cetosis diabética en un paciente con enfermedad renal crónica es punto y aparte, yo creo que ese es tema de otra clase, de otra sesión. Bueno, pues otra cosa que es importante también aquí, ya casi para terminar, en la guía de Reino Unido prácticamente te da criterios. En este caso, lo que les había mencionado, sus R2, cuando tienes criterios de colocar una línea central, es decir, un catéter venoso central. Importante recordar, en personas de edad joven, de 18 a 25 años, en pacientes adultos mayores por el tipo de vasculatura que tienen, en embarazadas, en que tengan pacientes que tengan falla cardíaca o enfermedad renal, o comorbilidades más serias. En pacientes que tienen cetosis diabética severa también se pueden considerar como candidatos a colocación de catéter venoso central o que tengan niveles de potasio menor a 3.5. ¿Por qué razón? Porque como sabemos, y esa fue tarea de los R1, ¿cuántos mini-equivalentes se pueden reponer por vía periférica central? Es importante aquí, como les había mencionado previamente en tratamiento de potasio, que eso se tiene que corregir de manera rápida. ¿Por qué razón? Porque el potasio, tanto alto como bajo, nos va a generar alteraciones cardíacas. Lo otro es que la escala de goma de Glasgow esté menor a 12 puntos o que tenga alteración en la cuestión respiratoria o que también la presión sistólica esté por abajo de 90, que prácticamente nos estaría hablando de un estado de choque. ¿Por qué razón? Porque probablemente vaya a tener que requerir el uso de aminas o de fármacos vasopresores. Lo otro que es importante, hay que tener en cuenta que es esta escala, que es la Early Warning Score, que prácticamente nos sirve también para sepsis, en la cual te predice qué tipo de paciente se puede complicar en un lapso de 1, 2 a 4 a 6 horas también. Lo otro que tenemos que tener aquí es el balance hídrico y el gasto urinario, que va de 0.5 mililitros por kilogramo hora. Y obviamente es importante también considerar al tipo de paciente que se va a tener que colocar sonda urinaria. ¿Por qué razón? Porque es necesario hacer un balance hídrico de manera adecuada.
Lo otro, que en pacientes que tengan alteración del estado neurológico, se puede considerar el utilizar la sonda nasogástrica precisamente para proteger la vía aérea. Lo otro que aquí es lo que le mencionaba a los compañeros R2 también, que pacientes que tengan alteraciones en cuanto al patrón respiratorio, que tenga un proceso neumónico o algo similar que está generando que el oxígeno esté por abajo de 92, se tiene que considerar como opción, en vez de la gasometría venosa, la gasometría arterial. ¿Por qué razón? Porque habíamos mencionado que se tiene que tratar en conjunto al paciente. Lo otro es que aquí la que mencionan es la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular, como habíamos mencionado, y lo otro que se tiene que considerar, como todo tipo de paciente que viene con niveles de potasio por abajo de los normales y por arriba de los normales, hay que tomar un electrocardiograma para monitorizar las alteraciones que genera el potasio a nivel cardíaco. Y pues eso es todo por parte del tratamiento. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Ernesto. ¿Hay alguna duda que tengan? Ya, regularmente las sesiones duran 1 hora, 1 hora y media, entonces estamos justo a tiempo, tenemos 10 minutos para preguntas. O preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo, Edgar? Dice, la mayoría de las guías se enfocan en una sola patología, en este caso, solo cetoacidosis, ¿ok? Bueno, Ita pregunta que cómo iniciamos la relación glucosa-salina. Me imagino que te refieres cuando ya traiga glucosa por abajo de 200 o 250, depende de cuál ya veas. ¿Cómo haces la combinación? Me imagino que a eso se refiere Ita. Prácticamente de forma inicial, tú tienes que agregar un 50% de solución salina al punto 9 o solución glucosada al 10% o al 5%. De ahí en fuera, literalmente no hay ningún artículo que te diga que vas a ir aumentando los niveles de glucosa. Sin embargo, esto va a ser en cuanto a tu respuesta de nivel glucosa sérica. Es decir, que si tu paciente empieza a hacer hipoglicemia con el 50-50%, obviamente tienes que aumentarlo, darle prioridad a la solución glucosada. Y Edgar, tienes que tratar las dos al mismo tiempo. Que digo, una cetopáncreas, el tratamiento sigue siendo agua e insulina. De Al hecho, final de cuentas, las me ganaste mi escritura, güey. Sí, o sea, tienes que manejar las dos, güey. O sea, una líquidos, ambas, y pues en otra meter la infusión, maestro. Y Incluso, cuidar las otras alteraciones electrolíticas. en cuanto a pancreatitis y ceto, que es algo que se ve no muy seguido, pero sí se ve. Si tú lees las guías de pancreatitis, tanto la americana como la china, como la japonesa, que son como que las grandes eminencias en cuanto a pancreatitis, las tres se recomiendan salina del 0.9%. Entonces aquí no van peleadas las guías en cuanto a la cetoacidosis diabética como a la pancreatitis en cuanto a tipo de solución utilizar. Salvo que en algunas guías también te recomiendan utilizar la Harman, o más bien, no la Harman, el Ringer lactato o el Plasma Light. Sin embargo, puedes reanimar a un paciente con solución salina al 0.9% tanto en la pancreatitis como en el caso de la cetoacidosis diabética. Ok, Samira, en tu pregunta sobre el sodio corregido, a lo que te ayuda es, recuerda que tú vas a manejar soluciones o tu fluidoterapia va a ser al inicio, ¿sí? Y al llegar los labs. Entonces, la inicial es como dijo el doc, es normal, al punto 9, y cuando te lleguen los labs ya harías el sodio corregido y dependiendo de eso ya harías la modificación. Si es normal o bajo, punto 9, y si está alto, punto 45, y si me equivoco me corrigen. Te sirve nada más para, de hecho el sodio corregido nada más tiene dos funciones: adecuar es tu plan de líquidos cuando tienen los labs y hacer preguntas en la sesión. Parece dos cosas jalas. Edgar, a tu pregunta, ¿qué solución es la que está indicada en el paciente neurocrítico? ¿Cómo? O sea, que esté cetoacidosis con TSS sí, severo. Ah, cabrón. Me imagino que estás pensando en ponerle al 3% o qué.
O sea, sí. No, pues yo creo que está muy Ahí, bañado, Edgar. No manches. todas Punto las de aparte, Edgar. Pero paciente pero neurocrítico es solución salina. al Punto. 0.9% se acabó. Todas las guías de Sí. Ya. paciente o manejo de paciente neurocrítico habla de solución salina al 0.9%. Entonces, volvemos a Porque quedar si lo mismo. no, Tanto el TCE como la pancreatitis, como la citosis diabética te manejan de forma inicial o empleo de solución salina al 0.9%. Y su infusioncita de insulina para que pegue. ¿y las complicaciones del tratamiento? No, espérame. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, Dependiendo no, con qué te bases a mí. Sería. Bueno, ya son las 8:24. ¿Algunas dudas, preguntas que les quieren hacer? A mí nada más les voy a pedir 1 minuto al final para avisos parroquiales. yo sí, Doc. A ver, ¿quién está conectado? A todos, están los 26. Ah, Pati hizo no. Alenka, del artículo y la tarea que les mandé que hiciste, ¿les podrías dar un resumen a tus compañeros de por qué hacen edema cerebral los pacientes? Rápido, así de 2 minutitos. Sí, el edema cerebral ocurre cuando las células se edematizan. Esto por la fuerza osmótica que favorece el cambio de el fluido desde el líquido del espacio extracelular al intracelular. Aumenta la concentración de iones hidrógeno en las células cerebrales y activan el transportador sodio-hidrógeno 1. Este a su vez aumenta cuando aumenta el beta-hidroxibutirato, el cual entra a las células por el transportador monocarboxílico y el cual también es activado por una concentración alta de insulina. Por eso no se pone el bolo de insulina al inicio del tratamiento, porque aumenta este transportador, entra el beta-hidroxibutirato, aumenta la concentración de iones hidrógeno, lo que activa el transportador, la bomba, perdón, de sodio-hidrógeno y hace que cambie el fluido del espacio extracelular al intracelular y hace que se hematice las células. Y Muy bien, muchas gracias. Estuvo muy bien y muy completo. Gracias. no escucho. Mauricio, ¿alguna otra pregunta? Están todos conectados, esperando. No sé, alguien de los R3. Yo con eso que me contestó, que estoy muy contento. Perfecto, Efra. Pues importante también recordar, por ejemplo, todo tiene que individualizarlo, como menciona Edgar. No te va a llegar únicamente una cetosis diabética. A mí me ha tocado recibir pacientes con sangrado tubo digestivo alto, no varicial, con cetosis diabética severa, pero con falla cardíaca. Y ya vengan con un diagnóstico de una FEBI de 15-20%. Entonces ahí tienes que ir prácticamente, literalmente improvisando para poder tú tratar a ese paciente sin necesidad de tener que intubarlo, colocarle mascarilla no invasiva. Y es importante recordar y hacerles, recalcarles bien en claro que es individualizar el tipo de paciente. Porque no podemos tratar igual a un paciente de 80 años a un paciente de 15, 20 años como llegan ahí también. Y Bueno, precisamente de lo que decía, de lo que nos preguntaba el doctor Ramírez de la acidosis hiperclonémica con cuántos litros, ningún artículo te maneja exactamente cuántos litros. Dicen que hay que individualizar a cada paciente. El único que encontré que venía así exactamente es el diario de enfermedades torácicas, que venía de 60 mililitros por kilogramo en un periodo de 24 horas. Pero en un paciente de 70 kilos serían 100 litros en 24 horas, entonces es demasiado. Y ahí mismo en el artículo decía que ningún paciente alcanzaba eso, que básicamente en todos era más o menos 20 mililitros por kilogramo día, que serían 33 litros. Entonces, ahí tendríamos que fijarnos en cada paciente, qué tanto de aniones y cationes tiene, siguiendo el principio de la electroneutralidad y ver qué tanto nos puede hacer la acidosis hiperclorémica de acuerdo al estado del paciente. O sea, no es por ley cuántos litros. Pero No sé ahí si me sí expliqué. déjame contradecir lo que estás diciendo. Si hay artículos que te mencionan a partir de cuánto te pueden generar acidosis hiperclorémica.
Bueno, déjame, ya te lo estoy buscando. Es que viene de Ah, 30 hasta 60 en los artículos. ahí voy a hacer la pausa nada más para, de lo que está hablando Edgar, yo sé que sí pues, preguntó sobre cetoacidosis pancreatitis, cetoacidosis TC severo, cetoacidosis e infarto, no sé qué más. En general son los pilares, ¿verdad? O sea, no está muy salida la pregunta de Edgar, o sea, en realidad lo que vamos a tratar es fluidos, insulina, electrolitos y la causa que haya condicionado el aceto, ¿verdad? Entonces ahí haya sido lo que condicionara o desencadenara el cuadro de estrés metabólico y causara la deficiencia, a fin de cuentas hay que manejarlo, ¿verdad? Si es TCE te adecua, si es pancreatitis, si es un infarto, lo que sea, pues te adecua. No sé si encontraste ahí el artículo, maestro, que le ibas a pasar a Lenka. Si no, para preguntar aquí a Alberto, está preguntando, no te entiendo, Alberto, ¿por debajo de 3 o por arriba de 3 qué? A ver, Bueno, Hola, yo doctor. igual, o sea, ¿se escucha? Dentro de los artículos que encontré, uno mencionaba también, o sea, que a partir de 60 mililitros por kilo de peso, ya comienza a haber cambios o nos puede conllevar a la acidosis hiperclorémica. Y de hecho, no, este es un artículo que se llama, los efectos intravenosos del cloruro de sodio, no mucho, no rápido, solo lo necesario para la salud renal. Ese es el artículo que hace. Y en otro, igual mencionaba los mismos rangos, pero decía que después de cada litro de solución que se le agregara al paciente debíamos de pedir un control de cloro para estar nada más en control. Pero la verdad yo también encontré que a partir de 60 mililitros por kilo de peso. bueno, ahí les va. Este artículo es un artículo de revisión que salió en una revista hace como un año más o menos, que te dice que la acidosis, o más bien las complicaciones de la hipercloremia van cuando tu nivel sérico va arriba de 110 miniquivalentes por litro. Y aquí te menciona que en cuanto a los pacientes que hacen lesión renal aguda, te pueden generar la acidosis hiperclorémica cuando tú infundes de 6 a 10 litros en un periodo de 24 horas. ¿Ok? Entonces sí hay artículos que te mencionan más bien te toman un valor más consciente, por ejemplo, en este caso, como lo habíamos mencionado en la aceto, que tu volumen aproximadamente es de 6 litros de déficit de agua en un paciente con cetosis diabética. Y aquí te menciona también que arriba de 6 litros o que tu nivel sérico de 110 de cloro te puede generar ya una acidosis hiperclorémica. Y aquí te menciona también el rinde lactato como alternativa a la solución salina al 0.9%, pero como menciona Edgar, todo se tiene que habituar al tipo de paciente y al tipo de patología que tú vas a tratar de forma concomitante. Pero si hay artículos que te mencionan la cantidad de litros que se tiene que infundir para tú tener riesgo o los niveles séricos de sodio, de cloro, perdón, para tú poder tener manifestaciones a nivel de acidosis hiperclorémica. ¿Sí? ¿Me escuchaste, Lenka? Sí, Se me gracias. hace- Diana, ¿quieres preguntar algo? O... O arriba de 3, no. Aquí lo único que te da como alternativa para poder tú poner bicarbonato de sodio es el pH. Tú puedes tener un bicarbonato de 3, pero tu pH está en 7.15, no es candidato a requerir bicarbonato. Hace aproximadamente como 8 años, cuando yo estaba en el internado, sí se tomaba en cuenta el nivel de bicarbonato para tú realizar una reposición de bicarbonato y te lo tomaban en cuenta con un valor límite de 5. Ahora ya no. Todas las guías te mencionan en cuanto a cetosis diabética, más bien la ADA, que si tu pH está por abajo de 6.9, sí se tiene que requerir una reposición de semen equivalentes en un lapso de 2 horas. Okay. Bueno, son las 8:30, vamos a terminar la sesión. Quiero agradecer a Patti y a Edgar. Sinceramente me gustó mucho la presentación. No ¿Edgar? sé, perdón, Efra, sorry. No sé si los R1 notaron, pero así como ellos hicieron sus diapositivas, son como deben hacerlas. Deben de incluir su referencia bibliográfica, deben de ser diapositivas claras y poner los títulos para saber de qué están hablando en cada una de ellas. Yo no sé qué consideren ustedes, pero a mí me gustaría que la próxima sesión fuera un R1 y un R2, que el R1 presentara el caso y nos hablara de la enfermedad en general, incluyendo principalmente fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico,
y que el R2 nos hablara de tratamiento en base a guías. Porque recuerden que quiero que los R2 dominen 30,000 guías por patología. Entonces, Manos, ¿qué R1 va a presentar el caso que viene? ¿O ya lo vieron, Efra? A lo mejor me estoy adelantando. Todavía no. Pero si quiere, Ok. si no nos ofrece nada, yo hago el rol. No, Yo pues los de puedo una vez. apoyar, Doc, si quiere. Si Bueno, quiere, yo apoyo el entonces, siguiente caso. va, déjenme, les voy a mostrar dónde lo dejé. Que tengo un caso muy bueno. Ya se Ok. empezó. Sí están viendo aquí, ¿verdad? Sí. De sesiones semanales, como saben, ya vamos a comenzar con estas sesiones semanales y necesito darles a conocer varias cosas. Una es, las sesiones las vamos a hacer por esta plataforma de Zoom. Nada más quiero parar la grabación un rato. Bueno, eso lo borro después. Las sesiones las vamos a hacer, no sé si alcanza, si ven la presentación, ¿verdad? Sí, Doc. Ok, es por Zoom. Entonces, la idea sería que el R1 presente el caso clínico, fisiopatología y características. El R2 va a hablarnos sobre el tratamiento en base a guías. Y bueno, un R3 que coordine nada más la plática. En este caso ya el doctor Mauricio se ofreció a apoyarnos en coordinar. Necesitamos un R2 y un R1. Lo próximo que vamos a discutir es EBC. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en isquémico y después en hemorrágico, ¿verdad? Porque tiene ahí una diferencia en tratamiento. Y previo a cada sesión es importante que van a entregar la tarea y vamos a ponerles un examen. El examen va a estar disponible, ¿sí? El examen se va a abrir 30 minutos antes de la sesión y solamente van a tener un tiempo limitado para contestar. Después va a comenzar la sesión y ya no van a tener acceso al examen, ¿sí? La tarea también se cierra la plataforma al momento de iniciar la sesión, ya no se aceptan trabajos. Pero sí quiero mencionar algo aquí. La tarea tiene que cumplir con ciertos requisitos. Si no cumple con los requisitos, simplemente se las vamos a cancelar. No vamos a aceptar trabajos mal hechos, ¿verdad? Porque se los va a avisar con tiempo. Si cumple con los requisitos, se las vamos a revisar, como no, tienen derecho a eso y les vamos a dar retroalimentación. Durante las sesiones, nada más recordar apagar sus micrófonos. Estas sesiones las estoy grabando, entonces preguntas al final para no interrumpir la plática. Por eso dejamos las preguntas al final, para dejar que quien exponga lo haga. Yo lo voy a poder grabar y estos videos yo se los voy a subir posteriormente a la plataforma para que el que quiera volver a acceder a ellos y volver a repasar el tema lo pueda hacer con confianza. Después de cada sesión vamos a tener tareas de cierre, 2 actividades. Esta tarea de cierre puede ser un examen sobre las preguntas que hagamos en la sesión, que son por lo general preguntas cortas y directas, ya sea un diagrama, un mapa mental, y esto lo vamos a subir a plataforma. Se les va a dar un tiempo para que lo hagan después de la sesión y vamos a tener discusión de algún caso clínico de sala en plataforma diferente, obviamente, al caso que se va a presentar. Entonces, aquí tienen que participar todos en este otro caso clínico. Y bueno, nada más que sepan, el WhatsApp es una vía común y válida para la comunicación. Es decir, si yo les ponemos en el WhatsApp que hay tarea, no les vamos a estar diciendo cada ratito cuál es y qué es. O sea, hay tarea, ¿verdad? Ojo, también es válido para cuestiones de organización de clase. Sí, si con los R3, los R2 o los R1, su profesor que les está coordinando les dice alguna indicación de clase, movimiento de clase o vista de asistencia a alguna otra sesión en línea, tiene que considerarse como válida. O sea, estamos en contingencia, no podemos estarnos reuniendo cada rato. Entonces, les voy a pedir de favor que los grupos de WhatsApp, si por ahí se les dice algo de que tienen tarea o algo, es válido, ¿sí? Si tienen duda, pregunten. Todo va a estar en plataforma, entonces a partir de ahora ya no va a ser con que a mí no me avisaron, no me dijeron, yo no sabía. O sea, es decir, si tienen dudas de la tarea, entren a plataforma, ahí van a estar abiertas las bandejas, ¿sí? Ahora voy a dejar de compartirles esto
y antes de que se nos haga más noche y alguien se nos quede dormido, voy a compartirles yo creo que ya todos entraron a la plataforma. Entonces quiero mostrarles nada más. Ahora sí, déjenme, les voy a compartir la... Ok. Ahora, todos están viendo la plataforma, ¿sí? La plataforma va a tener un tablero donde van a tener las clases. En este momento solo está viendo esta de sesiones semanales, pero conforme vayamos metiendo más materias, aquí va a estar abierto, por ejemplo, no sé, si lleva el módulo de los R1 talleres de semiología, aquí va a haber uno que diga talleres de semiología, ¿sí? Y cada uno está adaptado para tener a las personas, es decir, yo aquí tengo mis grupos de residentes, R1, R2 y R3, y esto yo lo tengo en mi materia de sesión semanal. Ahora, esta sesión semanal es por cada una, un módulo por cada sesión. Ahorita yo les voy a abrir, obviamente aquí les voy a abrir un módulo 2, donde vamos a meterles todo lo de la sesión que viene. Su caso clínico, su examen y un área para subir la tarea. Si tienen dudas en esta área de tareas, aquí aparecería la tarea, ya sea examen o que suban algún trabajo o algo. Aquí mismo vamos a tener las áreas de discusión o los foros de discusión. Van a estar aquí los foros de discusión. En este caso no hay ninguno, pero solamente se habilitarían. Entonces tenemos área de subir tareas junto con exámenes, foros de discusión. Si alguno de, obviamente estas calificaciones van a ser de acuerdo a, por ejemplo, ahorita tengo, estos son los que me contestaron el examen, aquí los tengo, y los que no me contestaron el examen, aquí los tengo, ¿sí? Obviamente todo eso lo voy a tener registrado, por eso les digo, ahora que tengamos esto, ya el hecho de que digan no me avisó, no me dijo, es que en el grupo de WhatsApp yo no lo vi, ya no vale. ¿Sale? Entonces, para no hacer esto más largo, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, que diga, si algo tienen que objetar, que objete ahora, si no para irnos. Doc, entonces el siguiente caso clínico sería una ABC. Sí. Ah, ok. Necesito algo de eso. Ok. Y ya, ¿quién dijo yo? Nadie dijo yo. ¿Qué onda? Necesito un R1 y necesito un R2. Pues mire, Alenka y yo estamos juntos en las 6, si quiere, entre ella y yo. Entonces, Alenka R2, ¿y quién va a ser el R1? Alenka, escoge a alguien, ándale. Porque yo no veo aquí que alguien diga yo. La tarea... No hay voluntarios, es que todavía no los conozco a todos. Ahí los tienes, doctora. Tú nomás busca a alguien que no conozcas y dile yo, tú mero. Porque no, o quieres que yo te asigno a alguien. Apúrate, Alenka. Sí, usted. ¿Mande? Apúrate, escoge a uno y ya. Bueno, como ningún R1 se anima, vamos a poner... Ah, mira, ya dijo Ita. Vámonos. Ahí está. Ita, Alenka y Mauricio. Entonces, ustedes nos dicen, nos pasan el caso. Todos se los voy a subir a la plataforma. Ahí va a estar caso y todo. Ahí, pues, ¿Para cuándo lo quiere, Doc? Y todo. Pues cuando ustedes me digan, porque para que se pongan a estudiar todos para el próximo martes. Bueno, ustedes ya lo platicamos en Petit. ¿Sale? Sí. Excelente. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que esto